Fue mi profesora. Y ha hecho una gestión muy eficiente. Sí, sí, Tiene iniciativas, personalidad y mucha mucho. dedicación. Tiene liderazgo. Así es. Entonces, Ahí está. cuando ¿Saben guste. decir, saben decir que es del sexo débil? Yo creo que ahora es del sexo temido mejor, porque a ver si nos tienen para Es abajo. el ¿Sí o no, poder. María? Una muestra es María, ahora tiene a los arquitectos a sus pies. Estamos a las órdenes. Bueno, Sarita, por favor, si te conectas en vivo para poder ya Ya está, hacer el saludo de orden. aquí está en vivo. Estamos en vivo. Estimados amigos, muy buenas noches. Es un placer para mí hacer este en vivo por el Día del Libro, hoy día 23 de abril del año 2021. Tenemos también el agrado de tener entre nosotros para este conversatorio a tres prominentes personalidades: el doctor Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador; arquitecta María Samaniego, presidente del Colegio de Arquitectos; y el ingeniero Leopoldo Campo, presidente de la CAMICON, Cámara de la Industria de la Construcción. Este conversatorio, que es un diálogo por el Día del Libro, repito, va a versar y va a tener como pretexto esta publicación que se ha convertido en un bestseller de Amazon el 16 de enero del año, una publicación realizada por el estudio profesional de Jorge Ramón Arquitectos, y esto nos da la oportunidad, nos permite hacer, rendir el debido homenaje a la fecha, y en función de eso hemos preparado un conversatorio con un formato de 15 minutos por participante. Somos 4 personas y este conversatorio va a durar 1 hora. Va a estar dividido en 3 segmentos, y estos 3 segmentos van a ser de 2 temas que son relativos a la publicación, a este bestseller cuyo título es En busca de la imagen del desarrollo. Entonces, el primer segmento corresponde a los proyectos y conceptos del libro, que son el planeta y la nación. Con esto yo quiero dejarles con ustedes, queridos amigos, a nuestro directo amigo y rector de nuestra alma mater, la Universidad Central del Ecuador, que, dicho sea de paso, es la universidad, una de las más antiguas de América, y yo entiendo que la tercera más antigua de América, que acaba de cumplir 400 años de existencia, y es un orgullo para todos quienes hemos estudiado ahí y para todos los ecuatorianos. Fernando, buenas tardes, bienvenido, un placer y un honor que nos acompañe esta tarde. Así, muchísimas gracias por la invitación. A propósito de los 400 años y del Día del Libro, pues la fecha fundacional de nuestra universidad fue encontrada y verificada en lo que llamamos el Libro de Oro de la Universidad Central, que es la compilación de los edictos reales y de las determinaciones papales, de las bulas papales durante el periodo colonial. Allí un investigador nuestro encontró una cédula real del 5 de septiembre de 1620 que funda la Universidad de San Gregorio Magno a cargo de los jesuitas. A partir de esa Universidad de los jesuitas hay un continuum histórico que llega hasta la Universidad Central con Bolívar en 1826 y luego la Universidad Central de Ecuador con Vicente Rocafuerte. De manera que ahí tenemos el libro de oro de la Universidad Central. Lo traigo al escenario de este coloquio tan interesante. Pues el libro resulta el centro de nuestra conversación
responde a la iniciativa y al pensamiento siempre en desafío de Jorge Ramón. No me extraña que irrumpas con esta publicación en una doble versión impresa y electrónica, que es una ruptura en el sentido de una apertura al mundo, de una apertura a la dimensión planetaria, tal como tú acabas de decir, a la dimensión global. Precisamente el reto de nuestra modernidad es que podamos insertarnos en la dimensión universal desde la perspectiva de nuestras vivencias locales, desde nuestras propias circunscripciones territoriales, pero que nos hermanemos con la comunidad internacional y que nos atrevamos a hacer propuestas que pueden tener un impacto y resonancia más allá de nuestros propios territorios. Creo que ese es, como este momento, la trascendencia de la publicación de Jorge Ramón. A propósito del libro y de esta versión Planeta versus Nación, recordaba que la Grecia de hace 2300 años era un sistema mundo que tenía como epicentro a Atenas. Y después de Homero, Atenas fue la ciudad-estado del libro. La importación de papiros desde Egipto, según Karl Popper, era intensísima durante esos 300 años, lo cual revela que el pensamiento griego se vertía en el lenguaje griego a los testimonios escritos de esa época. Es el sistema mundo, centrado a su vez en el concepto de ciudadanía. Dice Heidegger que en los poetas presocráticos como Parménides surgió el ser, y según él el ser se extravió y aún no se lo ha podido recuperar, aunque según el filósofo el ser encuentra su morada en la expresión escrita, en la literatura. Ya más adelante me encuentro con un libro maravilloso de Harold Bloom que se llama El Canon de Occidente. Y él sostiene que en realidad el ser nace con Shakespeare, con los poemas de Shakespeare, porque los soliloquios de Shakespeare, triturados por la angustia, son una manifestación del ser. Miren qué interesante. Y por último, en nuestros días, en nuestros tiempos, Foucault, el pensador francés, dice que en la modernidad planetaria del mundo actual, el ser se ha extinguido, el sujeto se ha perdido, y que el desafío es recuperar el ser. En el sistema mundo moderno tenemos que de alguna manera reencontrarnos todos como seres humanos, y este es el desafío de la modernidad. Y miren al mismo tiempo la evolución de la técnica, desde los papiros a la imprenta y al libro electrónico. El libro electrónico que casi ha arrinconado al texto físico, que a nosotros nos gusta tocar y palpar. El texto físico del que no podía separarse Gabriel García Márquez cuando le pidieron que use un ordenador. Cuando por primera vez se atrevió a escribir en el ordenador, decía, ¿y dónde está todo lo que he escrito? Porque aparentemente se había extinguido dentro de la magia del ordenador. Pues bien, en las bibliotecas modernas, es curioso notar como en el escenario de lectura, todos los jóvenes estudiantes de los programas doctorales, por ejemplo, están con su ordenador, están con su computadora, y los viejos libros impresos están organizados aparte. ¿Será que el libro impreso corre el riesgo de extinguirse? Humberto Eco decía que no, que siempre pervivirán las dos modalidades, la modalidad electrónica y la modalidad tangible, esta modalidad sensual que es el libro. De modo que saludo el libro de Jorge Ramón en la versión moderna que permite la lectura actual con la tecnología al alcance, la tecnología electrónica, pero sobre todo saludo el libro en cuanto significa una apertura al mundo, una apertura desde el territorio, desde el entorno de lo nuestro, un atrevimiento para transmitir ideas, para transmitir proyectos
para retar al pensamiento, porque de eso se trata. El libro no es sino el vehículo del pensamiento testimonial que queda en esos registros. De manera que en esta introducción saludo la audacia de Jorge Ramón desde Ecuador, plantear un reto al sistema planetario del pensamiento, en lo que es el diagnóstico de lo local, la similitud del diagnóstico de lo local con las vivencias de otras latitudes y la posibilidad de aproximar perspectivas, que de eso se trata, crear un planeta verdaderamente humano. Qué palabras tan maravillosas, Fernando. Es un verdadero placer, es un deleite oír esa poesía, que yo soy un privilegiado de ya haberte oído en varios discursos solemnes que realmente conmueven el alma. Muy agradecido por esta intervención tuya y estoy emocionado para pedirle a Marita que por favor nos comente lo que ella sabe también con mucha propiedad, pues es la presidenta del Colegio de Arquitectos. Marita. Estás aquí todavía, ¿no es cierto? No. Perdón, Presencia. estaba con mi micrófono apagado. Claro. Estaba agradeciendo mucho, Jorge, por la invitación y saludando al doctor Semperte, y es un honor compartir el panel con usted, lo mismo que al ingeniero Polo Campo, que es de la Cámara de la Construcción, la Cámara muy cercana al Colegio de Arquitectos. Compartimos pues muchas de las actividades de la construcción, tanto los arquitectos como los ingenieros. Y bueno, muchísimas gracias también a Jorge por invitarme a este panel. Además, por la conmemoración pues del Día del Libro, como dice el doctor Semperte, y es los libros es lo que nos enseñan, lo que nos mueve, lo que nos lleva y nos impulsa pues a seguir. Me da recelo de seguir con mis comentarios después de las maravillosas palabras del doctor Sempertegui, pero lo voy a hacer en mi calidad de arquitecta, como colega de Jorge, y con esas reflexiones pues desde la arquitectura y desde la planificación en relación a lo que él plantea en sus propuestas, ¿no? En relación a los títulos, a los nombres, a los calificativos que él plantea como capítulos en relación a la nación y el planeta, son estos conceptos, unos conceptos de gran escala que influyen y están presentes permanentemente en nuestro quehacer como habitantes, como ciudadanos y también como arquitectos. Estos conceptos debemos nosotros, creo que debemos conocerlos y respetarlos, ¿no? Hacer que nuestro ejercicio de la profesión siempre esté acorde con eso, porque porque nuestro accionar, nuestras acciones, las debemos a ellos, ¿no? Al planeta principalmente, y luego a la nación en una escala menor. Nuestro país tiene esta cualidad maravillosa que comparte con algunos países del planeta, que estamos cruzados por la línea ecuatorial, y es una característica que nos distingue o nos destaca, y que además y que esto sí es una cosa muy particular de nuestro país, además de la línea ecuatorial que nos cruza, está presente siempre la cordillera de los Andes. Esto da unas características muy bioclimáticas, biodiversas, muy importantes, y es interesante ver cómo Jorge en su proyecto rescata y logra unir estas dos cualidades, digamos, estas dos ventajas que tiene, ventajas únicas o características únicas que tiene nuestro país en comparación con otros del planeta, ¿no es cierto? Estos proyectos en este sentido, proyectos como decía el doctor Sempertegui, proyectos ambiciosos, proyectos muy a una escala significativa, lo que producen una dinámica distinta en donde se implantan, ¿cierto? Entonces, además que tienen un concepto y
un objetivo que no es que va más allá, del objeto arquitectónico, sino que empieza a conciliar estas dos características que decíamos en relación a estos conceptos, ¿no es cierto? Entonces, se generan estas nuevas dinámicas en la zona, estas nuevas acciones, la zona comienza a tener mucha más actividad y son estas intervenciones arquitectónicas que no son solamente edificios, sino que logran irradiar esta actividad y esta energía a la zona en la que se implanta. Entonces, son... como decimos, son proyectos muy soñadores, pero es con eso, con lo que se logra estas nuevas dinámicas y reactivaciones de las zonas en donde están. Por otra parte, en relación al proyecto del Parque Bicentenario, claro, en la ciudad, Centro Cívico Bicentenario, Jorge, ¿me corriges si es que me equivoco? Muy Sí, bien. claro, cuando la presencia del aeropuerto de la ciudad de Quito determinó un crecimiento de la ciudad fue muy determinante en el crecimiento de la ciudad. Ustedes saben que 30 segundos, voy rapidísimo, restringían mucho las alturas de edificación por el cono de aproximación del aeropuerto. Entonces fue determinante en el crecimiento de la ciudad. Luego que sale el aeropuerto del norte de Quito, de la zona en la que se implantaba y se deja este gran vacío urbano que lleva a muchas especulaciones, ¿no? A muchos ejercicios en la arquitectura y en la planificación de qué es lo que se debe hacer. Entonces, acertadamente, Jorge hace un ejercicio para hacer aprovechar todo este vacío urbano que se queda sin usos y proponer pues estas nuevas actividades, aquí tal vez una actividad de vivienda combinada con área verde, con jardín, con parque recreacional, que lograría de la misma manera dinamizar y potenciar un nuevo crecimiento en esa zona, que es en la zona norte, creando una nueva centralidad. Eso por mi parte. Pues qué bonito oír una, y una apreciación técnica, pues, desde el punto de vista de una colega que hoy por hoy tiene la ardua labor de dirigir al gremio. Ingeniero Campo, ¿qué nos dice Polito sobre estos dos temas propuestos y desde el punto de vista, desde el ángulo de los constructores, desde la dinámica que puede tener proyectos de esta envergadura, de esta naturaleza, ahora que hay la necesidad de trabajo, ¿no? Fundamentalmente también. Adelante, Polo. Ajá. Sí, Adelante, Polo. ¿Me sí, escuchas? sí, muchas gracias, Jorge, primero esta gentil invitación. Para mí realmente un altísimo honor. ¿Quién más discernir aquí con el señor rector de nuestra querida Universidad Central, doctor Fernando Sempértegui? Gracias igual, querida presidenta del Colegio de Arquitectos, María, por favor, un honor compartir contigo. 400 años de nuestra querida universidad, coincidencialmente con el Día del Libro. Espero, doctor Sempértegui, estar a la altura de ustedes, ilustrados maestros, de quienes nosotros somos el producto y el fruto de todo su esfuerzo, su sacrificio y su experiencia. Ustedes nos han indicado, cada uno desde su trinchera, pues, que hay libros y libros. Nunca, doctor Sempértegui, debe perderse el tener un libro físico. Creo que no hay mayor deleite que el tener un libro en la mano para poder cambiar y repetir la hoja, arrugarla la hoja, congraciarse, entristecerse según el tema que sea. Tenemos experiencias de libros como la Biblia, tan formidable libro que hay que analizarlo, no solamente desde el tema sentimental y eclesiástico. Tenemos libros que nos hacen sensibles a las fibras del corazón desde cuando somos pequeños, como un libro que a mí me llegó mucho y me marcó un hito en mi crecimiento, como es Mi planta de naranja lima, cuando me enseñaron a leer desde la escuela. Un libro ícono, que todo el mundo, a pesar de que no lo han leído, dicen que sí lo han leído, como El Quijote de la Mancha.
pues sus experiencias y sus dichos están a la orden del día, ¿sí? Hoy me viene a mi mente que hay libros que tal vez vienen a hacer actualidad, a ver si no hacemos un símil con lo que nos está pasando, como por ejemplo el gran Gabriel García Márquez, como con El amor en tiempos de cólera. Y así podemos citar a muchos y muchos libros como ahora nos tiene aquí Jorge Ramón y felicitar ese esfuerzo, esa experiencia. El ser un soñador, ojalá muchos fuéramos más soñadores, el mundo fuera diferente. Sí, soñadores en buena lid, soñadores en estos 7 proyectos que conllevan el libro, este bestseller del arquitecto Jorge Ramón. Si no hubiesen existido en el mundo este tipo de soñadores, no existirían empezando desde la antigüedad las pirámides de Egipto, no existieran obras formidables a lo largo de toda la humanidad. En nuestro país no habrían hecho aquí tan cerca en Quito el puente del Chicha en su momento, tal vez era una obra muy difícil de hacerla. No habrían obras majestuosas, no se hubiese hecho en su momento un aeropuerto en un terreno baldío que lo que servía es para sembrar nada más choclos. Me refiero al Parque La Carolina, donde luego se instauró el aeropuerto Mariscal Sucre. De soñadores de este hecho el mundo. Lo que pasa es que esto hay que conjugar, mi querido Jorge, que las autoridades de turno sepan asimilar esos sueños que sí se pueden plasmar, ya que la técnica está a la orden del día, y sepan cogernos como una herramienta a las autoridades, como un apoyo para poder dar desarrollo. Estos proyectos, empezando por el planeta, el Jardín Botánico de la mitad del mundo, es obvio que da una contextura muy diferente, pero es a un sector turístico que el mundo busca venir a vernos, a tomarse una foto entre el norte, el sur, el este y el oeste de nuestra línea ecuatorial. ¿Cómo no desarrollar con estos proyectos formidables? Sí, pero muchas veces los políticos lo ven justo solamente desde ellos, desde la parte política y no desde la técnica y tal vez turística para poder ayudar a desarrollar. Tienes otros proyectos formidables, mi estimado Jorge, como este proyecto emblemático también, el teleférico hacia el Panecillo. ¿Cómo no analizarlo? El poder embellecer a un ícono de la ciudad como es el Panecillo. Pues deberían poder por lo menos tomarse la molestia de analizarlo. ¿Cómo no respaldar, mi estimado Jorge, mi doctor Sempertegui y María, desde la parte técnica, el ver esa barbaridad que nos heredaron, como es el proyecto de la ROM, invertido miles de millones de dólares allí para aplanar un terreno simplemente y no lo saben ni qué van a hacer? Existe aquí una propuesta real, sensata, de qué es lo que podemos hacer para generar fuentes de trabajo, para multiplicar y masificar la infraestructura y realmente poder en su desarrollo a un sitio donde realmente está durmiendo el sueño de los justos, con una pasividad que vemos los ecuatorianos, pero desde la técnica con una ansiedad de ver que ahí se pueden hacer cosas, como se lo plantea aquí en un libro de Jorge Ramón. Dejo para mi primera intervención hasta allí, Jorge, porque realmente el tiempo es muy corto para decir todo lo que realmente he visto desde la técnica quisiera uno desarrollar. Gracias, estimado Polo. Es que yo encuentro la motivación, la energía y la fuerza cuando encuentro el espíritu colaborativo de la sociedad civil, representada ahora mejor que en esta ocasión no puede ser, no puede estar. Son los voceros de instituciones tan importantes, tan significativas del diario vivir nuestro, y es de donde yo me puedo asir para seguir con estos sueños y pensar que van a ser posibles en su momento, como tú lo has dicho, porque depende de varios factores, cierto es, depende de la voluntad política. Todos estos proyectos, 6 proyectos que vamos a tratar hoy día y que son 2 en cada uno de los segmentos, ¿no es cierto? Son 3 segmentos de este conversatorio, requieren, digo, de la voluntad política, pero requieren también de la participación de la sociedad civil. Son proyectos colaborativos que están propuestos, que están planteados, como ha dicho María, en el contexto de unos conceptos y que, por supuesto, se analizan
en este libro, en esta publicación, con toda la sostenibilidad social, económica y ambiental. Entonces son posibles. Cuando tú dices el proyecto Jardín Botánico y Planetario de la mitad del mundo, que es una estructura que pone en valor el actual monumento de la mitad del mundo, una estructura de un palacio de cristal, como que fuera una edificación de 15 pisos, más o menos, transparente, que le permite ver a este ícono, a este monumento emblemático que identifica la nacionalidad ecuatoriana. Bueno, eso es para crear un conjunto urbano junto con el edificio de UNASUR, que fue lo que terminó en lo que fue la degradación de mi propuesta, porque este proyecto Jardín Botánico, yo voy a hablar un poquito de los temas relativos anecdóticos, de la historia de cada uno de estos temas. Este proyecto fue propuesto en la Embajada del Ecuador en Madrid, en territorio ecuatoriano, pero en Madrid, España, con la presencia de esto que nosotros consideramos el dios de la arquitectura, don Santiago Calatrava, este arquitecto universal, patrimonio de la humanidad, estuvo presente. Yo tuve la suerte, el honor, como tengo ahora, de tenerlos a ustedes en esta conversación, de que Santiago Calatrava acepte la posibilidad de conversar con el presidente de la República del Ecuador de ese entonces, era en el régimen del presidente Gutiérrez, y él asistió a esta reunión porque había viajado a España por motivo de la boda del príncipe real, ahora del rey Felipe. Bueno, lamentablemente quedó truncado ese proyecto porque la conceptualización es la misma, pero yo habría querido que el desarrollo de este proyecto sea bajo la firma y la autoría de este mago, de este dios de la arquitectura, Santiago Calatrava. No fue posible ese régimen. A poco de esta reunión que tuvimos en Madrid, se derrocaron al régimen y se acabó ahí la continuidad de la propuesta. Lo mismo ha pasado con el proyecto de la Nación, que cuando fue presentado fueron precandidatos a la alcaldía de Quito que lo tomaron bajo mi aceptación. Yo estuve absolutamente de acuerdo, lo divulgan, lo promuevan, y entonces hubo dos candidatos que presentaron las propuestas diferentes, distintas. El uno fue el Metro de Quito y el otro fue el Centro Cívico. Bueno, resulta que estos dos proyectos completamente complementarios, y ahora mucho más el hecho de que el metro ya tiene un destino en la cabecera sur de lo que era el antiguo aeropuerto, pero no un destino para las próximas 2 paradas o 4 paradas que tenían hasta llegar a la Ofelia. Esa es la planificación y ese es el reto del municipio actualmente, crear los destinos para la ampliación del metro. Bueno, ya tienen, el trabajo está hecho ahí desde hace aproximadamente 15 años. Esta es la primera parte, y ahora pues entonces podríamos también tratar de la misma forma estos otros que son el tema de la libertad del mercado. Estos temas responden a dos proyectos, pero los conceptos que tanto nos ilustra Fernando, yo creo que es un deleite oírle, y pues adelante, Fernando. Bueno, el título del segmento es muy potente, es muy inspirador. Es Libertad y Mercado. Decía Kant que la mente, en su capacidad de abstracción, puede crear objetos de pensamiento. Y los objetos de pensamiento son entidades abstractas que no tienen un referente en el mundo sensible, en el mundo empírico. Por ejemplo, el concepto de libertad. Vamos al punto. Libertad.
¿Qué es la libertad? La posibilidad de pensar y de evaluar críticamente lo pensado y de poderlo expresar. Ese es el concepto puro de la libertad. Pero la terrenalidad del concepto, es decir, la expresión real, es ubicar el libre pensamiento y la expresión dentro del ámbito de los derechos humanos y de la dignidad humana. Ese es un principio de la ética kantiana. ¿Tiene algo que ver este concepto de la libertad con el segmento del libro acerca de la libertad y el mercado? Creo que sí. Sin ser experto, obviamente, en el tema de la arquitectura, porque comparto este coloquio con dos ilustres arquitectos, arquitecta y arquitecto. Pero encuentro que el concepto de centralidad es altamente relevante en el libro. Porque el concepto de centralidad es una perspectiva de humanización de la vida urbana. Entonces, ese planteamiento es radical en la obra. Queda trazado y esbozado, porque se trata de crear territorios de convivencia, de recuperación de la nostálgica vecindad y al mismo tiempo territorios que se interconectan y que configuran el escenario urbano en su conjunto. Me parece que este es el desafío de la arquitectura moderna. Recuerdo al arquitecto Vitruvio de la Roma imperial, el que diseñó la Roma imperial, que trató de crear una ciudad pensada un poco de esa manera, con los 4 ejes de la equidad. Este es el planteamiento que yo lo recupero como de muchísima trascendencia en el libro, porque estamos padeciendo la urbanización moderna y la pandemia que vivimos es consecuencia de esa urbanización deshumanizada. Que haya emergido la pandemia cerca de un centro urbano gigantesco de China no es casual, porque la destrucción del entorno natural que pone al hombre en contacto con especies animales nuevas que pueden transmitir patógenos como el virus, es algo que puede acaecer en cualquier parte del mundo moderno, por la urbanización despiadada que vivimos, que es una urbanización a la que tenemos que humanizar. De manera que yo rescato esta propuesta de la centralidad como tremendamente compatible con el sentido de la libertad y de la dignidad humana. Y creo que es valiosísima la aportación que haces acerca de cómo crear estos escenarios de centralidad, interconectarlos con servicios como el teleférico, etcétera, para repensar en un Quito como una urbe en choque con esa tendencia de la urbanización despiadada que podemos ver en el mundo. Cuando uno visita la Ciudad de México, por ejemplo, y con esto termino, me quedé absolutamente perplejo cuando han levantado sobre el periférico esa autopista que rodea la ciudad, que la construyeron hace unos 30 años para descongestionar el tráfico urbano. Sobre esa autopista han levantado otra, sobre columnas de más de 20 metros. Otra. Sin embargo, no se mueve, el tránsito no se mueve. Entonces, creo que ese es el planteamiento importante y por eso yo decía que tu libro se atreve a desafiar desde un territorio concreto, el urbano de Quito, a esta tendencia de la urbanización moderna que está castigando el entorno natural y que está creando desafíos tremendos incluso en el campo de la salud pública, ya sabemos, el calentamiento global y todo lo demás. Muchas gracias. Qué linda. ¿Cómo se nutre nuestro ejercicio, Fernando, con la visión humanista que exprime en este conversatorio? Realmente yo estoy muy complacido y estamos complacidos de tenerte, los colegas profesionales aquí presentes. Mariita, dinos
desde el punto de vista tuyo y de las jóvenes profesionales y sobre todo, como conversábamos antes, un poco socialmente, ¿qué piensan las damas con respecto a estos temas de la ciudad? Creo que las damas pensamos lo mismo que los caballeros. En relación a esto, bueno, sí, los conceptos, como dice el doctor Sempertegui, son muy sugerentes, ¿no? El doctor hace unas reflexiones filosóficas de lo que significa la libertad, y yo nuevamente me voy a referir un poco más a la parte física, digamos, a la parte espacial, o a lo que a la connotación que tienen las plazas y los mercados. Y como sabemos, los mercados, digamos, eh, desde hace muchos siglos, desde las primeras ciudades, y en todas partes del mundo, digamos, no solamente aquí, las plazas o los espacios abiertos son los que comienzan a acoger los mercados, comienzan a acoger esta actividad de intercambio, ¿no es cierto?, de intercambio de productos y etcétera. Luego, pasándonos ya a nuestra ciudad de Quito, es lo mismo, pasa lo mismo. La Plaza de San Francisco es en donde donde se establecía el tianguis, donde tradicionalmente ha sido el mercado de nuestra ciudad. ¿Qué es lo que sucede en estas plazas, en estas plazas que son plaza mercado? Son los lugares por excelencia de intercambio y de relacionamiento de la ciudadanía, ¿no es cierto? En donde los ciudadanos se acercan, además de comerciar, del comprar y vender, se constituían como el centro de las relaciones sociales, porque cuando se va a las iglesias no es para eso. Las iglesias es una acción individual, digamos, pero las plazas y los mercados sí es donde surgen estas relaciones sociales, ¿no? Luego estoy de acuerdo con el doctor Sampertegui en relación a las centralidades, y luego la pandemia pues de ahora nos ha enseñado, principalmente a las ciudades occidentales, creo yo, esto de las ciudades, o las grandes centralidades de las ciudades a escalas gigantes, ¿no? Entonces, estamos con esta famosa teoría de la ciudad de los 15 minutos, estamos regresando a las microcentralidades, a las mini centralidades. ¿Y qué es lo que hace que estas microcentralidades funcionen? Es justamente la ubicación de los servicios, y de los servicios comerciales también, el establecimiento de microcomercios también. Entonces, luego, para referirme también y relacionar esto con el proyecto que nos presenta Jorge, es importantísimo estos proyectos, estos grandes proyectos de abastecimiento fuera del centro urbano, ¿no es cierto?, que permitan hacer una transferencia, como dices, acoger toda la producción de la región local y de la región, y distribuir a estas, lo ideal sería estas microcentralidades que están en la ciudad y que permiten que las ciudades crezcan de una manera saludable. Eso es lo que ahora se dice: las ciudades tienen que ser saludables, no solamente porque exista servicio de salud, sino porque tenga una dinámica de relaciones saludables, que no contaminemos, que podamos ir caminando a los lugares, que haya una movilidad controlada, etcétera. Entonces, estos proyectos grandes, además, como estaba revisando el proyecto de Jorge, la implantación de estos centros de transferencia producen un impacto muy grande también en el sector en el que se implantan. Es un impacto positivo y negativo, digamos. Si es que no está controlado, si es que no está planificado, como el proyecto de Jorge sí lo está, puede ser un desastre en el sector, ¿no es cierto? Porque no prevé lo que puede pasar, y el impacto y el efecto que puede tener en la zona. Entonces, tiene que ser muy bien planificado, tiene que ser un proyecto muy bien estudiado, muy bien localizado también, para que pueda acoger de buena manera la producción y los productos, y luego redistribuir, y tener estas consideraciones de impacto en las zonas suburbanas, ¿no es cierto? Estamos viendo qué es lo que está pasando con el mercado del sur de acá, que ya no da más por abastecimiento las vías ya no pueden abastecerlo. Tiene que salir de ahí y salir
¿Dónde? Más allá, más lejos. Entonces, sabemos que estos proyectos son necesarios, son parte del funcionamiento de las ciudades, pero hago un llamado a no olvidarnos de esta forma de intercambio, de relación a escala pequeña, ¿no? A escala pequeña, a escala de barrio. Creo que tenemos que incentivar ahora los arquitectos en la medida en la que podamos. Polito, creo que María nos ha dejado con una gran cantidad de insumos para nuevamente la perspectiva de los empresarios constructores. Sí, muchas gracias. Yo quiero hablar respecto al tema libertad y mercado. Creo que en tema de libertad, en verdad, el maestro, el doctor Semperti, ya lo dijo con mucha propiedad dentro de la filosofía y la practicidad. Entonces, quisiera dejar ahí y hacerme eco de lo que dijo el doctor Semperti. Yo mejor quiero ir y cimentar un poco más lo que dijo nuestro presidente del Colegio de Arquitectos. ¿Qué es lo primero que ha faltado aquí en las urbes? Una verdadera planificación. Este crecimiento indiscriminado, especialmente en la ciudad de Quito, ha permitido que incluso volvimos del 60, estamos llegando al 70% de construcciones informales, sin ninguna planificación. La ciudad ya se ha desbordado con construcciones por todo lado. Y esto ha ocurrido que, por ejemplo, estos centros de acopio, como el mercado mayorista, que fue creado en el sur, como justamente es un centro de abastecimiento hacia toda la urbe, pues en su momento dado queda en el norte del sur de Quito, pero en una parte ya central, que realmente se ha convertido en un conflicto, empezando por la movilidad, por su distribución ya se ha hecho más caótica, y de ahí se deriva obviamente estos proyectos que salen a la palestra, como el proyecto de Jorge Ramón, en el cual la centralidad simplemente se envíe a otro sector geográfico, pero considerando ya una centralidad macro que derivamos a una centralidad y a una distribución de manera regional. Consideramos esa visión, tanto en la parte de situación geográfica, en la parte de arquitectura y de ingeniería, tanto como ingeniería de tránsito, como ingeniería de tráfico y de infraestructura. Creo que es lo más sensato que podemos hacer porque estamos paliando algo de una forma muy planificada, pero para la región, ya no simplemente para un sector como una ciudad tan importante como la ciudad de Quito. Visto de ello, ahora pasamos a algo siguiente, mi estimado Jorge. Son proyectos muy importantes, pero desgraciadamente este tipo de proyectos macros, si no se confabulan y se configuran con la política, pues no lo dan paso de la manera que la técnica la quisiera. ¿Qué es lo que pasa allí, mi estimado Jorge? Necesitas primero el que se vea cómo se puede tener el terreno para poder implantarlo, ¿no? El sitio donde tú lo tienes necesita de muchas venias para que se pueda permitir implantar e implementar tu proyecto. Luego vamos a lo siguiente. El tema de que tú ves que en el país no está muy concebido todavía en todos nosotros el tema de qué es una alianza público-privada. No todos lo entendemos. Y peor todavía, cuando hay autoridades que no se dejan asesorar visto desde parte de la técnica. Entonces toca ilustrarles muy bien que hoy por hoy el desarrollo real del país va a ser apalancado en el tema de alianzas público-privadas. No nos queda de otra, porque sabemos que, como lo dijo el mismo presidente que saliente, Lenín Moreno, no queda la mesa servida. Es decir, en el país nos faltan recursos. La empresa privada todavía a nivel mundial le sigue apostando para poder ayudar a desarrollar a los países. El Ecuador no somos la excepción. Desgraciadamente, la excepción es la poca gente que entiende lo que es una alianza público-privada para realmente tomar como herramientas para desarrollar proyectos de esta envergadura. Por eso consideramos que estos proyectos, si bien es cierto, están ya bien plasmados en un valioso libro, pero si conjugamos esto con gente que entienda que sí son posibles desarrollarlos, pues realmente allí es donde podemos darle viabilidad a este tipo de proyectos. La infraestructura, el sitio geográfico donde está configurado, realmente nos parece el ideal como centro de acopio
y luego como centro de distribución a nivel regional. Costa, Sierra y Oriente serán como un vértice aquí para poder confluir y poder distribuir los productos. Los beneficiarios seremos todos. El poder seguir haciendo en las urbes ya no tiene sentido porque las urbes se han masificado de tal manera, se han consolidado tanto las viviendas, todo lo que es, y lo peor de todo, repito, de una manera desordenada. Entonces, esto es lo que permite que nos alejemos un poquito más, pero pensando en el macro, que es el bienestar regional, el bienestar del país. Jorge. Qué buena entonces para poder tratar también el tema precisamente de la localización y de la participación del Estado con su voluntad política. Voy a seguir en la línea de las anécdotas. Tanto la libertad, que en realidad es un proyecto de un polivalente que llaman en España, o nosotros como le decimos, un espacio multiuso, un coliseo que podría servir para varias actividades, pero que fundamentalmente estuvo inspirado en el tema de la consulta popular y de la prohibición de la fiesta brava, la conocemos, o de la actividad taurina, de la tauromaquia. Y la anécdota es que yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando estaba todavía encima de la popularidad, el expresidente, que más largo ha durado, así como 10 años, él asistía, iba a diferentes temas públicos, y sucedió que yo estaba en el cine, en el Cine Mark de la Avenida América y Naciones Unidas. Para sorpresa de la sala, entró el presidente de la República y se sentó 3 asientos de distancia de lo que estábamos nosotros. Estaba yo con mi pareja y el presidente a 3 asientos. Bueno, cuando terminó la película, todo el mundo quiso conversar con el presidente, y yo hice lo propio. Y fue la oportunidad para reclamarle un poco y decirle: mire, presidente, piense bien esto de la consulta popular, si usted va a meter en esto también la pregunta acerca de la tauromaquia. Es un asunto que tiene plena justificación desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista artístico, histórico, cultural, y es una tradición que está muy arraigada en muchos pueblos de América. Bueno, la verdad es que no hubo mucho más espacio que hacerle ese comentario, y ya sabemos cuál fue el resultado. Se manipuló de tal manera, y esto ha pasado en muchas partes del mundo, en España lo propio, que cuando se politiza este aspecto, entonces, claro, los taurinos son una minoría, pero cada vez más pequeña, y en España sucede lo mismo. Entonces, a través de los años ha pasado que se han abolido las corridas de toros, pero han regresado también en distintas épocas. Y bueno, una vez que ganó o perdió en Quito la consulta popular de mantener la fiesta brava en el cantón, pero ganaron una serie de cantones a partir del cantón Mejía, justamente hasta Loja, Fernando. Loja y el Austro, que no tienen una tradición taurina, ahí ganó el hecho de que se pueda seguir con el festejo taurino. Nosotros por esa razón propusimos que sea un polivalente, una especie de coliseo donde se puedan hacer espectáculos artísticos, incluso deportivos, juegos de básquet, ferias, conciertos, y claro, esto en el mismo territorio precisamente coincide, dado que los argumentos de diagnóstico son los mismos, donde se implantaría el mercado, el nuevo mercado mayorista para Quito.
La anécdota de ese mercado mayorista es que yo lo propuse a la administración municipal anterior al principio de la administración municipal, como un modelo de negocio de alianza público-privada. ¿Qué pasó? Que tomaron la idea, es decir, este es el tercero o cuarto proyecto que estamos conversando y conceptos, y entonces ha pasado lo mismo. Acogido el tema, el insumo, el político, la autoridad, quien tiene el sartén por el mango, lo ha interpretado de la manera que ha querido y lo ha deformado y ha hecho cualquier cosa o no lo ha hecho. Y en este caso sucedió eso, que contrataron una consultoría que determinó un diagnóstico bien, bien impuesto, digamos, porque la administración le dijo, bueno, usted tiene que proponer este proyecto dentro del Cantón Quito. Y no, el proyecto este del mercado no puede estar en el Cantón Quito, tiene que estar ya afuera, lamentablemente, que el área del distrito metropolitano significa cantones por lo menos. Entonces se ha planteado, y con esto termino, se ha planteado en una hacienda propiedad de las Fuerzas Armadas que se llama Aychapichu y está justamente al lado de Aloac. Y bueno, son 100 hectáreas que se requieren para esto. Por esto sería una alianza público-privada. Tiene que ver con el Ministerio de Defensa, pues en este caso. Y este proyecto tiene que ser equiparado con la utilidad que les produce más o menos un promedio de 2 caballos por hectárea. Es decir, ahí se alimentan unos 40 o 50 caballos, no más, versus a la posibilidad de un mercado que alimentaría a una población de 5 millones de habitantes. Ese es el caso anecdótico que le ha pasado a cada uno de todos estos. Pero bueno, vamos terminando, Fernando, y entonces tratemos ahora esto que es lo último y que tiene que ver con la innovación y la sostenibilidad y que apunta también a estos dos proyectos del famoso proyecto Panecillo y el... Adelante, querido Fernando. Muy bien. Creo que toda la propuesta es innovadora. Toda la propuesta es innovadora. Y como dice el arquitecto, el desafío es poder concretar los proyectos, jerarquizarlos de acuerdo con algún criterio de prioridad y pues negociarlos, lo cual implica primero persuadir a las instancias de decisión política y luego optar por las estrategias más apropiadas, por ejemplo, las alianzas público-privadas. Pero a propósito de los proyectos innovadores y de este, por ejemplo, de la ciudad El Aromo, quiero hacer una reflexión acerca de lo que dijo el arquitecto. El problema del crecimiento incontenible y desordenado de la ciudad de Quito. Es la ciudad que tiene la tasa de crecimiento demográfico más acelerada del país este momento. Y ya sobrepasó el número de habitantes a Guayaquil. Frente a esa presión demográfica, ¿cómo sostenemos los proyectos innovadores de la propuesta? Allí tenemos un reto que sobrepasa el territorio de la ciudad de Quito y nos sitúa en los territorios de las otras ciudades del Ecuador. ¿Por qué hay tanta migración de las ciudades y de las provincias hacia Quito? ¿Qué es lo que falta en las provincias? ¿Por qué no hay oportunidades en las provincias? ¿No será que tenemos que repensar también el desarrollo urbano en las provincias a la luz de las propuestas innovadoras que haces para Quito? Porque si no hay servicios de salud, servicios de educación, posibilidades de emprendimiento en las provincias y en las ciudades menores,
La migración continuará incontenible, el crecimiento desordenado de Quito será imparable y contra ese crecimiento desordenado se estrellarán los proyectos. Por eso, la propuesta tuya, por ejemplo, de una ciudad en el Aromo, que es una ciudad, como yo digo, humanizada, debería ser una propuesta trasladada también a las otras provincias, para crear otros centros de desarrollo humano, para acrecentar las oportunidades locales, para contener la migración imparable. Una migración que está dividida en dos polos, Quito y Guayaquil, fundamentalmente, aunque Manta ahora soporta una presión demográfica intensísima por altísima migración. Si no se corrigen las asimetrías profundas que existen en términos de desarrollo humano entre Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca también y el resto de provincias, no habrá forma de detener este impacto demográfico y entonces el crecimiento desordenado será imparable y todos los proyectos innovadores no tendrán sostenibilidad. Por eso decía yo que es atrevida tu propuesta, porque surge del territorio de un diagnóstico, pero tiene imperativos para otras regiones y subregiones del país y microrregiones. Hace falta una propuesta integral de desarrollo para el Ecuador. No existe esa propuesta. Las fuerzas inteligentes, profesionales, la sociedad civil, tenemos el desafío de concurrir a diseñar una propuesta de desarrollo integral y equilibrado. De lo contrario, todo esto no será sostenible porque el último segmento de este coloquio es innovación y sostenibilidad. Sí, la propuesta es innovadora. Vale para Quito en los aspectos de detalle, pero vale para las demás ciudades del país en los aspectos fundamentales, por ejemplo, las centralidades como comunidades urbanas humanizadas, con todos los servicios y con oportunidades. Como Universidad Central hemos sido invitados a desarrollar la cultura metro. Hay varias facultades de la universidad trabajando en desarrollar la cultura metro. ¿Qué es la cultura metro? Es la interiorización en la ciudadanía de que el metro es un bien público, una pertenencia de todos y que hay que cuidarlo. A medida que se ha adentrado nuestro equipo de trabajo en las comunidades, lo que la gente dice es, el metro nos dará oportunidad de exponer nuestras pequeñas artesanías, de vender nuestros productos naturales. Se ha pensado en una externalidad del metro que permita desarrollar pequeñas iniciativas y pequeñas empresas. Creo que por allí pasa la sostenibilidad de la innovación. No sé si ese eje no lo veo pensado en la propuesta, Jorge. Me parece que hay que incorporar. El metro es un subterráneo con externalidades poderosas en superficie. Y si en superficie somos capaces de crear oportunidades, de dar oportunidades a la innovación y a la pequeña economía, entonces estaremos le dando a Quito lo que tú sugieres, una convivencia humanizada. Creo que por allí va el desafío. A partir de Quito, de la propuesta innovadora, de los detalles tan significativos, repensar las ciudades del interior y detener el crecimiento demográfico incesante y desordenado que puede echar a pique las mejores ideas y la mejor propuesta innovadora. Qué grandes aportes, qué grandes insumos. Yo soy un hombre de suerte con esta posibilidad de este coloquio, de este conversatorio, porque me nutro y todos estos insumos yo los capitalizo para que vayamos redondeando, vayamos haciendo perfectibles todos estos proyectos y que la ciudadanía se sienta también libre de aportar, de corregir, si es el caso, y de participar, ¿no? María siempre nos trae aquí la nota delicada. Perdón, sí. Muchas gracias. Estaba igual con el micrófono apagado. Yo creo que uno de los
los sueños, digamos, de los arquitectos o de los planificadores arquitectónicos y urbanos es diseñar estas ciudades desde cero, ¿no? Diseñar una ciudad como tú lo planteas. Y además de esta manera en el que ya pueda ser una ciudad, además de inteligente, una ciudad sostenible, que haga que acoja, que haga referencia, que incorpore todos estos conceptos de una ciudad sostenible, de una ciudad eficiente, de una ciudad que tenga una movilidad adecuada, que tenga unos usos adecuados de los recursos, de los materiales, que tenga un eficiente manejo de basura, etcétera. Ese es el ideal y es como un gusto que tendríamos todos de hacer esto, ¿no? Hacer un diseño así de la ciudad ideal. Eh, y, em, y digamos, también me hago la pregunta de qué es lo que está pasando en nuestra ciudad. O sea, las ciudades están extendiéndose cada vez más, no se están densificando, no están creciendo en altura, por muchísimas razones, por razones inmobiliarias, por razones tal vez ahora después de la pandemia, de seguridad, la gente quiere salir de las ciudades, quiere salir de los barrios consolidados, irse a las afueras, pero tampoco existe una respuesta clara desde la planificación. Tampoco es que los planificadores nos dicen, estas son las condiciones, estos son los beneficios que usted tiene para quedarse en la ciudad, ¿no es cierto? Y las ciudades se están transformando en ciudades que se van degradando. Por ejemplo, en la ciudad de Quito, la avenida 10 de agosto, una avenida concebida como una de las avenidas más importantes de la ciudad, que traía a la gente desde el aeropuerto, ¿no es cierto? Una avenida con una gran escala. Está en este momento llena de edificios vacíos, de edificios que son bodega, y eso es porque no se nos presta, no se nos da unos incentivos o una forma de apropiarnos de nuestra ciudad. Entonces, la ciudad comienza a expandirse, ¿no es cierto? Entonces, creo que acciones como, por ejemplo, el proyecto del funicular del Panecillo que tú planteas, ¿funicular? Funicular teleférico, Sí, sí. funicular, ajá, ajá. Entonces, son proyectos que hacen que la gente quiera quedarse en la ciudad. Son proyectos que dotan de accesibilidad a los propios habitantes y a nuevos habitantes. Dotan de facilidades también también a los turistas nacionales, a la ciudad, turistas internacionales, que dinamizan el sector, dinamizan el barrio, dinamizan el centro histórico, que cada vez sabemos las condiciones en las que están, ¿no? Son condiciones peligrosas, no hay facilidades para moverse, no hay facilidades de transporte, no se puede llegar. Entonces, es muy importante tener estos proyectos puntuales, pero que generan un gran beneficio a un sector súper consolidado, histórico, y que pueden servir también de ejemplo para que se vayan replicando en la ciudad y logren que la ciudad se mantenga, que los habitantes de la ciudad se mantengan en donde están. Hay ejemplos como en Medellín, por ejemplo, en esas escaleras eléctricas, y también me parece funiculares en Brasil, en algunas ciudades, en Salvador, me parece, que permiten esto, permiten que los mismos pobladores de los sectores y de los barrios tradicionales se mantengan, pero con condiciones con buenas condiciones de vida, con buenas condiciones de movilidad, de relación entre el barrio, de relación entre vecinos, etcétera. Y eso poco a poco va atrayendo también otras dinámicas en estos barrios, en la ciudad. Entonces, eh, creo que el planteamiento de esta gran ciudad inteligente, de esta gran ciudad sostenible, como dice el doctor, da pautas para poder aplicar en ciudades nuevas y también en ciudades existentes, ¿no? Da una cantidad de ejemplos que permite que conozcamos y que apliquemos en nuestras ciudades para que las ciudades no se comiencen a degradar, no se comiencen a quedar vacías, a quedar sin uso, sí, a volverse a menos, ¿no es cierto? Que podamos mantener las ciudades que tenemos con el valor que tienen también. Un poquito en eso iba mi reflexión en relación a estos dos temas.
Mira tú cómo se sigue alimentando este texto, ¿no? Esta publicación. Voy a tener que hacer unas tantas ediciones para ir ampliando y bueno, esa es un poco la idea, que participemos todos quienes vivimos en las ciudades, con todos quienes hacemos la sociedad civil, porque esto, como hemos dicho, es producto de diagnósticos y como los médicos saben perfectamente, Fernando, es producto de haber hecho las radiografías, los exámenes de laboratorio, de haberle hecho el estudio clínico al paciente y entonces ahí vienen las alternativas de posible solución, lo que significa la receta o bien el tratamiento médico, si es que es de cirugía, lo que corresponda. Esto para quienes nos están escuchando todavía y han tenido la paciencia de estar con nosotros en este en vivo por Facebook Live, porque hay que orientar un poco también para la ciudadanía que sabe lo que necesita, que sabe cuáles son los problemas, que sabe de lo que sufre, pero que no tiene muchas veces la oportunidad o la forma de decir y de expresarse y de llegar ante las autoridades o los planificadores para que resuelvan su problema. Mira tú, cuando se ha hablado de que hay temas, hay zonas, hay ciudades, hay territorios que se han degradado, ese es el caso del Panecillo. El Panecillo, el proyecto del Panecillo, que es un funicular teleférico y la regeneración urbana de la cima, es porque esta cima del Panecillo, esta lomita nuestra tan emblemática, maravillosa para divisar sobre todo el centro de la ciudad, el casco colonial, mira, está en una degradación total y absoluta. No hay el interés, no ha habido el interés de varias alcaldías para intervenir y para poner recursos que le corresponde constitucionalmente a la municipalidad, ¿no? Que le obliga a invertir en estos temas de infraestructura básicos, porque la sostenibilidad económica del proyecto funicular teleférico Panecillo es total en la parte que corresponde a la movilidad alternativa. Eso se paga a través de una tarifa que tiene que ser una tarifa turística que siempre es un poquito más alta de lo que se conoce como la tarifa socialmente aceptada cuando se habla de transporte. Pero hay una parte que tiene que participar el Estado, en este caso el gobierno central, perdón, el gobierno local, que es la municipalidad de Quito. Y cuando hablamos de la sostenibilidad y cuando hablamos de la resiliencia y cuando hablamos de la gobernanza y de todos estos otros conceptos de una ciudad inteligente, como es el uso apropiado de las tecnologías de información y comunicación, y que nazca, como dice el líder americano de desarrollo, dice que el concepto de ciudades inteligentes tiene que prever y tiene que contener un modelo de negocio participativo, y si es que es de estos de alianza público-privada, qué mejor. Ellos están inscritos en esa línea para poder prestar su ayuda, el financiamiento y lo que corresponda. De manera que ahí, en ese territorio, el Estado ya invirtió 600 millones de dólares y que ahora hay un proyecto en marcha que ha dicho el ingeniero Leopoldo Campo, nuestro presidente de la Camicón. Hay un proyecto en marcha que es el Parque Solar Fotovoltaico, donde hay un grupo español que va a invertir 150 millones de dólares más para darle sostenibilidad energética también dentro de una energía, dentro de una producción de energía renovable. Bueno, tenemos todo. Un territorio que está listo con agua, porque el acueducto costó 300 millones de dólares para traer el agua desde la represa de la Esperanza, 92 kilómetros de distancia. Está todo listo. Ojalá, y en este último par de minutos que tenemos, pues,
ojalá en verdad el nuevo gobierno, la nueva administración que está próxima a estrenarse en un mes, prácticamente en un mes, pueda tomar estos proyectos, estas propuestas que han sido presentadas al Estado ecuatoriano ya al término de esta administración, han sido presentadas como un portafolio de inversión y que se presentó al Ministerio de Economía y Finanzas, porque de acuerdo al reglamento de la Ley de Alianzas Público-Privadas, aprobado hace aproximadamente 60 días, tal vez un poquito más, pero no llega a ser 3 meses, es el Ministerio de Economía y Finanzas quien preside el Comité de Alianzas Público-Privadas. Entonces, han acogido la propuesta y han repartido de acuerdo a la competencia de cada uno de los ministerios. ¿Para qué? El Ministerio de Energía, que es el que tiene la rectoría sobre este territorio, que es propiedad de Petroecuador, y así lo hizo para efectos del huerto solar fotovoltaico. Intervenir y declarar de utilidad pública esas 300 primeras hectáreas. Haga lo propio, el Ministerio de Economía y Finanzas haga lo propio para las 700 hectáreas restantes, y esto está en manos del actual ministro y del siguiente. Ojalá este tema sea un tema de la transición. Lo mismo pasa con los 2 proyectos relativos al turismo, el proyecto de la mitad del mundo y el proyecto del teleférico, funicular teleférico Panecillo, recae en el Ministerio de Turismo, en el Ministerio de Defensa, la Plaza de la Libertad y el mercado mayorista. Y el último proyecto, el del centro cívico, bueno, es en distinto orden, lo he dicho, recae en el Ministerio de Obras Públicas. De tal manera que Leopoldo, María, Fernando, están listos estos proyectos para que el nuevo gobierno, como decir, la pelota está puesta en el punto del penal, solo toca disparar. Puede el gobierno entrante convocar a los concursos internacionales que correspondan, porque esto dentro del marco de la ley funciona así. Si se acogen las propuestas, los concursos internacionales son para complementar los estudios, invertir, construir y operar. Y esperamos que el país se abra a la inversión extranjera. El único proyecto que ya es ganador y que no admite ningún concurso adicional, porque ya ganó un concurso, es el proyecto funicular teleférico Panecillo. Ahí, en la administración anterior, hubo un concurso en el cual se presentaron 5 empresas, nosotros fuimos una de ellas, y entre empresas nacionales e internacionales. Y bueno, cuando el municipio nos pidió presentar los estudios conforme a la ley, nosotros hicimos el esfuerzo de inversión y de trabajo, en fin, pero fuimos la única empresa que terminó ese proceso y completó todos los estudios. De tal manera que esto está listo, esto está absolutamente en condiciones de que si existe la voluntad política, el proyecto se puede llevar a cabo, incluso en esta administración que está a la mitad. Y claro, con los problemas que hay, que son de dominio público, esta cosa un poco no ha caminado, pero bueno, es una exhortación para que estas autoridades puedan pensar en que la ciudad no puede seguir atrasando, que se requiere actuar y se tiene que dar solución a todos estos temas. Yo quiero agradecer finalmente a todos nuestros amigos que nos han escuchado y que nos han visto, han tenido la paciencia de estar con nosotros, pero también de disfrutar un diálogo de yo lo digo por los participantes, con la excepción de quien habla, participantes de una categoría y de un grupo para toda la ciudadanía que ha sido privilegiada este día del libro 23 de abril,
y ha tenido la posibilidad, el gusto, la satisfacción sin duda de escucharles. Agradecer a ellos y agradecer a ustedes, Fernando, un agradecimiento infinito. Siempre, como dije anteriormente, un deleite y un honor escucharle a María, nuestra presidenta del gremio, deseándole el mejor de los éxitos. Está apenas comenzando su administración, sabemos que lo va a lograr, está ahí, son sus méritos y es su capacidad. Y lo propio a nuestro directo amigo, el ingeniero Polo Campo, presidente de la Camicon, que hace un esfuerzo inmenso para que todos los agremiados estén en medio de esta pandemia tan difícil época para la humanidad, tratando de trabajar, de mantener el empleo, tratando de producir y haciendo milagros realmente para que podamos salir adelante como país, para que podamos salir adelante como ciudad. Un exhorto a las nuevas autoridades, al nuevo gobierno que está próximo a ejercer su mandato, deseándole el mejor de los éxitos, que va a ser el éxito de todos los ecuatorianos. Y un pedido especial, que abran sus corazones, que abran sus mentes y que nos escuchen, que lo único que queremos es participar en el desarrollo por el bien del país y de nuestros conciudadanos. Un agradecimiento y un fuerte abrazo para todos. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, María, Polo, Jorge. Muchas Igualmente, gracias. gracias, un gusto. Ha sido una hora deliciosa realmente. Muchas Así gracias. es. He aprendido un mundo. A ti, Lo mismo. siempre nosotros, tus Muchas alumnos. gracias. Tus alumnos. Muchas gracias. Muy honrados con los alumnos de la Universidad Central. La presidenta, el presidente del Comicón. Qué lindo. Qué orgullo. Bueno, esta es Para nosotros más todavía. reencontrarnos ahora Un encuentro, sí. crecidos, Maravilloso. regresar a nuestra alma. Felicitaciones, Así es. María. Que vaya muy bien. Muchas esa gracias y presidencia. un gusto Sí, conocerle. María, Gracias. felicitaciones. Gracias, Polo. Ya tenemos Felicitaciones, que María. reunirnos. Cuando Sí, tú sí, dispongas, estoy a sí, tus órdenes. seguro. ¿Sí? Gracias, igual, para Mi conversar. querido, gracias. Mi Muchas querido gracias, maestro, doctor Jorge. Sempertegui, estoy a sus órdenes igual. Mi querido Jorge, Muchas gracias, Polo. sigue Un adelante, fuerte por abrazo. favor. Un fuerte Muchas abrazo. gracias y Un honor a felicitaciones todos. y buen augurios. Un abrazo. Dios Hasta te luego. pague. Muchas gracias. Muchas luego. gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao.